Bueno, comencemos entonces. Eh, bueno, nosotros habíamos hablado un poco de lo que era un equilibrio de precipitación, porque era algo que ustedes estaban viendo un poco con Matías también, ¿no? ¿Siguieron viendo un poco más? ¿Estuvieron haciendo ejercicios? ¿Qué onda? ¿Cómo vienen con tema de analítica con esto? Sí, profe, estamos en la parte práctica, ahora estamos con ejercicio de regresión, que es básicamente lo mismo, siguiendo la misma línea de precipitación. Bien, o sea, están haciendo regresión, pero ¿qué hacen de regresión? ¿Volhard? No. No, todavía no. Ok, bueno, bien, porque eso es lo que nos compete un poco a nosotros, ¿sí? Hacer volumetrías de precipitación, ¿sí? Como estuvimos haciendo antes, que hicimos volumetrías redox, hicimos volumetrías ácido-base, ahora nos tocaría hacer volumetrías por precipitación. En las volumetrías por precipitación tenemos de varios tipos. Tenemos volumetrías directas y tenemos volumetrías indirectas y volumetrías por retroceso. Por eso les preguntaba si era eso lo que estábamos, de lo que estábamos hablando. Bueno, así que bueno, luego lo vamos a ver mejor. ¿Verdad? Bueno, ahora sí, ahora me gusta. Bueno, entonces, equilibrio de precipitación, alguien que me diga de qué se trataba esto de equilibrio de precipitación, que ya lo vimos un poco, pero para refrescar, ¿de qué trata el equilibrio de precipitación? En general, lo que ven con Matías, ¿de qué se trata? Yo, profe, puse eh, que se refiere al estado que consiste en un sólido poco soluble Bien, y su disolución saturada, es decir, cuando la velocidad de disolución del sólido es igual a la velocidad de cristalización del mismo. bien. O sea, es un sólido poco soluble o insoluble, o sea, poco soluble, bueno, ustedes ya saben lo que es esto de la solubilidad, ¿no? Ustedes pueden plantear la solubilidad en función de, bueno, de su KPS, ¿no? Bueno, entonces sería un sólido poco soluble y ¿qué? Y su ¿qué? Su estado en solución, ¿cierto? ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Cierra lo que les digo? Sí, ¿Sí? O sea, es este equilibrio, donde vos hablaste algo de las velocidades, ¿cierto? ¿Qué dijiste acerca de las velocidades? que puse que la velocidad de disolución del sólido es igual a la velocidad de cristalización del mismo. Excelente, muy bien. Las velocidades, digamos, que son las mismas en el sentido de que se trata de un equilibrio dinámico, ¿sí? Donde voy y vengo, ¿sí? Voy y vengo en ese equilibrio. Parte se precipita y parte se resuspende, se llama. ¿Está bien? Excelente. Bien. Como básicamente esto es como la idea general. Bien, ¿cuándo una sustancia es soluble en un solvente? Así vamos haciendo todas. Y nos vamos a quedar más acá abajo, ¿no? Profe, Y, yo a la anterior pregunta le agregué también que si el sólido es iónico, al disolverse se disocian sus iones. si el sólido es iónico, al disolverse se disuelven iones. Excelente, claro. Obviamente. Sí, 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 sí. Como cualquier sal. Viste que eh, las sales siempre se disocian completamente. Correcto. Sí, sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Y cada una de esas sustancias que van a, en todo caso, a disociarse en su ion y contraión, van a tener una capacidad de solubilizarse distinta, diferente. Eso tiene que ver con el KPS. No, eso tiene que ver con el KPS y con la solubilidad y con el S, justamente, ¿no? ¿Está bien? Quiero sacar el. Ay, no. Me ponía muy mal. Bien, bien. ¿Cuándo una sustancia es soluble en un solvente? Cuando se disuelve formando una solución homogénea, digamos.
Bueno, pero si yo te pregunto cuándo una sustancia es soluble, me gustaría por ahí que no me contestes con la misma pregunta, con la misma palabra de la pregunta. ¿Me explico? Vos me dijiste cuando es soluble. ¿Cómo me dijiste? Perdón, ¿me lo vuelves a repetir? Puse cuando se disuelve Claro. en una solución Bueno, y homogénea. bien, y yo hago una contrapregunta, si querés, ¿no? Mira, ¿y cuándo se disuelve en una solución? Puede ser que tenga relación con la polaridad, ¿Y qué cuando es relación polar hay? y no polar. ¿Y qué relación hay? ¿Y qué relación hay? Está bien, sí, ¿y qué relación hay? ¿Cómo sería Y que esa relación? lo polar disuelve a lo polar y lo no polar a lo no polar. Bien, lo polar disuelve a lo polar y viceversa, ¿no? Bien, lo polar disuelve a lo polar. Bien, ¿y eso qué les dice a ustedes, digamos? Volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Cuándo una sustancia es soluble en un solvente? ¿Cómo me contestarían esa pregunta a partir de lo dicho acá, ahora? De vuelta, ¿cuándo una sustancia es soluble en un solvente? Estoy como yendo a lo general, ¿no? Bien, bien general. ¿Qué me contestarían? ¿Cuándo qué? Cuando esa sustancia es ¿cómo con respecto al solvente? Igual, Bueno, igual, la palabra igual es polémica, ¿no? Igual en cuanto a qué, ponele, o parecido en cuanto a qué. Bueno, la sustancia. A ver si le cierra esto. Ay, Dios. O sea, les pongo, ¿no? La sustancia debe tener características parecidas y o distintivas con el solvente. Es decir, características que compartan ambos, que hagan que puedan ser, que pueda disolverse una en la otra. ¿Está bien? Por eso yo les decía que tenía que ser como una respuesta más general. Cuando una sustancia es soluble en otra sustancia, ponele que en este caso sería el solvente, cuando son parecidas, cuando tienen características que son distintivas, que son importantes, que las comparten, ¿está bien? Por eso es que está espectacular esto de lo polar disuelve a lo polar, ¿está bien? ¿Se entiende a lo que iba la pregunta? ¿Se entiende? ¿Ven? Sí, A mí profe. me costó armarla un poco, profe, pero ¿Cómo, yo cómo? me guié más por eso, que a mí me costó armar un poco la pregunta. No la pude armar, pero me iba más por lo polar, por lo que busqué, No, como que no, era media confusa. está perfecto, no, no, está perfecto lo que decís de lo polar es solo lo polar y lo no polar es solo lo no polar. Pero dentro de las sustancias que son polares, ponele, tenés sustancias que son más polares que otras, ponele. Entonces, tenés distintas capacidades de disolverse de sustancias que son polares en sustancias que son polares. Entonces, como la pregunta era más abarcativa y más general, la pregunta iba a esto. ¿Cuándo una sustancia es soluble en otra? Y bueno, cuando comparte características que eh, logran, ¿no? Una interacción tal que una se puede disolver en la otra. ¿Me explico? O sea, tiene que haber características lo suficientemente importantes, como por ejemplo que ambas sean polares, ¿sí? Como para que se puedan disolver entre sí. ¿Me explico? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos? Pero está bien lo que vos escribiste. O sea, en línea general está perfecto, ¿sí? Yo porque la pregunta era como más amplia, ¿sí? Pero está excelente.
¿De qué factores depende la solubilidad? ¿Cuál es el factor? El más importante. La temperatura. La temperatura de cuajo, ¿no? Bien. ¿Qué sucede con respecto a la temperatura? ¿Qué saben? ¿Tenemos un gráfico de solubilidad en función de la temperatura nosotros o no? Creo que no, ¿No? profe. ¿No? Miren, vamos a hacer. Esperen que tengo un bardo. No, acá. Ah, para. Tengo que dejar de compartir para poder poner la pizarra. Ahí vamos. Bien, solubilidad. Aguárdenme que tengo que hacer varias cositas. Parecen pavaditas, pero no son pavaditas. Negro. Ahí estamos. Ahora sí. Bien. Vamos a hacer un grafiquito de solubilidad en función de la temperatura. Bien. Acá quiero todo el poder de su mente. ¿En qué unidad esto es un gráfico? Quiero que me digan en qué unidad ustedes medirían una solubilidad. ¿Qué les parece? En grados Celsius. Una solubilidad en grados Celsius. O sea, el grado Celsius es una unidad que se corresponde con qué magnitud. Hola, profe, disculpe que recién me conecté, pero no podía abrir el Zoom, lo tuve que volver a instalar. No pasa nada, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, gracias. Entonces, repito, su compañero dijo grados Celsius, entonces yo les hago una contrapregunta, les digo, si ustedes tienen la unidad grados Celsius, esa es una unidad que se corresponde con qué magnitud. ¿Qué magnitud se mide en grados Celsius? Temperatura. Muy bien. Entonces acá la temperatura la podríamos medir en grados Celsius, ¿sí? La podríamos medir en Kelvin, bueno, eso ya ustedes saben, lo manejan, ¿sí? Ahora, la solubilidad. Quiero que me digan ustedes a ver qué les parece. ¿De qué forma ustedes, con qué unidad medirían la solubilidad? Por supuesto que la solubilidad se puede medir, va a ser una relación, obviamente, ¿no? Va a ser una relación al estilo densidad, al estilo velocidad, que son relaciones de unidades, ¿no? No son unidades en sí mismas nada más, tipo masa. Cuando yo mido una solubilidad, la voy a medir como una relación. Pero ¿a alguno se le ocurre cómo se mediría? ¿Cuál sería la unidad? Ponele. A ver, piensen un cachirín. Cierta cantidad de soluto por ahí en un solvente. Muy bien, exactamente, muy bien, exacto, excelente. Nosotros vamos a medir la solubilidad como medimos una concentración. Muy bien. O sea, una cantidad en gramos podría ser, por supuesto que uno le puede poner la entidad que quiere, pero bueno, vamos a ponerle la entidad que sale en los libros, ¿sí? Vamos a ponerle gramos de soluto cada 100 gramos de solución. ¿Sí? Nosotros podríamos ponerlo de otro modo también. O sea, mientras que uno respete que se está tratando de una solubilidad, uno le puede poner lo que se le cante, por supuesto. Ustedes ya lo saben. Pero vamos a ponerle como la unidad más correcta, la que se utiliza en los libros, ¿sí? Yo tengo entonces solubilidad en función de la temperatura. Cuéntenme cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Así, matemática, común. La independiente no es la temperatura, profe. La independiente es la temperatura. ¿Están todos de acuerdo con eso? Yo sí, porque la solubilidad depende de la temperatura, pero la temperatura puede cambiar por sí sola, digamos. Muy bien, o sea,
Siempre la variable que está en X es la variable independiente. Siempre. Es la variable que uno le pone los datos, de hecho, ¿no? Uno le pone los valores. Si yo hago una tablita de doble entrada, ¿vieron esas tablitas? Las clásicas tablitas. Yo siempre pongo valores de X, ¿sí? Y, digamos, mediante una fórmula, siempre me arroja los valores de Y. Esto ustedes ya lo habrán hecho 1000 veces en su vida, ¿sí? Entonces, la variable en Y siempre es la variable independiente, eso estamos de acuerdo, y perdón, la variable en X, perdón. La variable en X es la variable independiente y la variable en Y es la variable dependiente. ¿Que depende de quién? ¿De quién depende la variable independiente? ¿De quién depende? Perdón, ¿de quién depende la variable dependiente? Justamente, perdón. ¿De quién depende la variable dependiente? Dependiente. De los valores de X. Excelente, muy bien, perfecto. Entonces, entendiendo este gráfico, ¿sí? La solubilidad siempre va a depender de la temperatura. Sé que ya lo dijeron, pero para que quede bien cerradito el tema, ¿sí? La solubilidad siempre va a depender de la temperatura, siempre. Vamos a hacer un grafiquito y vamos a poner, por ejemplo, no sé, cloruro de sodio. ¿Qué saben ustedes acerca de la solubilidad? ¿Aumenta la solubilidad cuando aumenta la temperatura? ¿Al revés? ¿Qué saben? Yo voy a ir poniendo valores cuando los voy escuchando. Tiene que ir en aumento la solubilidad con la temperatura porque en caso contrario, o sea, yo lo pienso así, me puede decir que está mal, pero cuando, digamos, la temperatura es menor, tiende a cristalizar, digamos. Tiende a cristalizar. Sí. Bueno. ¿Y por qué? Profe, yo me acuerdo que cuando hice eso como en primer año, me acuerdo que disminuía un poco la temperatura con el agregado de cloruro de sodio. ¿Puede ser? ¿Disminuye la temperatura? ¿Disminuye la temperatura? ¿O disminuye qué? Claro, o sea, disminuye la solubilidad, me parece, del cloruro de sodio o algo así, era como que disminuía. No recuerdo bien ese práctico, pero me parece que la temperatura. Ah, no, por ejemplo, hacíamos esto, agregábamos agua, ¿sí? Y el Sí. agua bien ebulle, claro. Y cuando le agregábamos cloruro de sodio, disminuía la Ah, temperatura en el termómetro. no, no, sí, ya sé lo que me estás hablando. Vos me estás hablando de propiedades coligativas. Ah, ok, ok. Claro. No, pero eso es otra cosa, porque, a ver, es otra cosa en el sentido de que vos, en propiedades coligativas, lo que haces es estudiar el solvente. A vos lo que te interesa es cómo se modifica un punto de ebullición o un punto de fusión en función del agregado de un soluto. ¿Entendés lo Ah, que ok, te quiero listo. decir? Claro, o sea, Sí, sí, sí. estás estudiando como algo diferente. Vos estás estudiando, digamos, como, por ejemplo, ¿no? O sea, para que se entienda lo que está diciendo la compañerita, ollita con agua, fueguito. Eso es una hornalla. ¿Sí? Acá ustedes ponen agüita. ¿A qué temperatura ebulle el agua? ¿Cuál es su punto de ebullición? Se supone. 100 grados Bien, Celsius. perfecto. 100 grados Celsius. Muy bien que nos dicen grados centígrados. Muy bien. 100 grados Celsius. Ahora, si yo en vez de hacerlo ebullir así, le pongo un agregado de un soluto iónico, bueno, no importa, ¿no? Un soluto. Yo le agrego un soluto. ¿Qué es lo que va a suceder con su punto de ebullición? Va a aumentar. Muy bien, excelente. Eso se llama aumento ebulloscópico, ¿se acuerdan? Sí, al parecer sí se acuerdan. Bien,
va a haber un aumento ebullioscópico. ¿Qué quiere decir eso? Que, digamos, las partículas de soluto van a interferir, vamos a decirlo de algún modo, en las uniones de puente de hidrógeno que tiene el agua, ¿sí? Entonces, de algún modo, para lograr ebullir, va a haber que poner más energía, ¿sí? Porque recuerden que para que algo ebulla tiene que haber, ¿qué cosa? Una diferencia de presiones acá, ¿sí? Bueno, no importa, básicamente, no era este el tema que queríamos hablar, pero básicamente, esto que acaba de decir la compañera, todo esto que acaba de decir la compañera, todo esto tiene que ver con, primero es una propiedad coligativa, ¿sí? El aumento ebullioscópico, y tiene que ver con propiedades del solvente, porque acá nosotros lo que estamos estudiando es el agua. Nosotros estudiamos el agua y cómo se modifican las propiedades intrínsecas del agua en función del agregado de un soluto. ¿Está bien? Que no es lo que estamos viendo con solubilidad, digámoslo así. Con solubilidad no estamos estudiando propiedades del solvente, si quieren. Estamos estudiando todo el sistema y cómo esto se modifica en función de la temperatura. Acá se modifica en función del soluto. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Gracias, ¿Sí? profe. No, por favor. Pero estaba buenísimo lo que te acordaste. Bien. Uy, vale. Ah, tengo problemas. Acá. Bien. Bueno, entonces, nosotros tenemos acá el gráfico de solubilidad. Bien. Tenemos el cloruro de sodio. Bien. Entonces, vamos a mirar un punto en el gráfico, ¿sí? Imaginemos a, no sé, 20 grados Celsius, ¿sí? Nosotros tenemos a 20 grados Celsius toda esta, ¿no? Todo este rango, este abanico de posibilidades. Bien. Veamos qué es lo que sucede. A 20 grados Celsius, fíjense si yo interpolo en el gráfico, ¿sí? Más o menos, fíjense ese punto de ahí, ¿sí? Yo a 20 grados Celsius, ¿cuánto voy a poder agregar de soluto cada 100 gramos de solución? ¿5 gramos? Claro, más o menos, ¿no? 5 o 6 gramos, es un gráfico hecho como el traste, básicamente. Pero básicamente, exacto, es eso. Es decir, si yo tomo un punto sobre la curva, yo tengo un punto sobre la curva, en ese punto la solución siempre está saturada. ¿Saturada qué significa? Que el soluto está disuelto en ese solvente, ¿sí? Pero estoy en el límite. O sea, no puedo tener un agregado de absolutamente nada más de soluto, porque si no, va a precipitar ese soluto. Entonces, cualquier punto sobre la curva se llama, a pesar de que no es una curva, no sé si ustedes sabían que en la jerga cuando yo tengo aunque yo tengo una recta, no importa, no se dice en cualquier valor sobre la recta, se dice en cualquier valor sobre la curva, ¿sí? Aunque no sea una curva. En cualquier valor sobre la curva, la solución va a estar saturada, ¿de acuerdo? Si yo estoy por debajo, si yo estoy por debajo de la curva, por ejemplo, acá, esperen, no estoy dibujando nada. Acá, sí, en este puntito de acá, ¿cuántos gramos de soluto tengo por cada 100 gramos de solución? Menos de 5. Menos de 5, tendré 2, 3, no sé, 2,5, ponele, ¿sí? Entonces yo tengo 2,5 gramos por cada 100 gramos de solución total, ¿de acuerdo? Entonces, acá la solución va a estar como, ¿cómo se dice? Insaturada. Excelente, muy bien. Muy bien, insaturada. Y por lógica, miremos un puntito acá arriba, pero ya ustedes ya lo entendieron. ¿Cómo está la solución acá, en este lugar? Sobresaturada. Sobresaturada. Sobre... Saturada. Uy, esperen.
Sobresaturada, muy bien. Sobresaturada. Bien. Entonces, fíjense cómo todo esto tiene siempre que ver con mi variable que es la temperatura. La temperatura es mi variable que modifica todo esto. ¿Sí? Fíjense que no es solamente cuánto pongo, sino cuánto pongo a una cierta temperatura. ¿Sí? Porque lo que está, por ejemplo, sobresaturado a 20 grados Celsius, no lo está. Por ejemplo, si yo pongo 10 gramos de soluto, pero ahora lo pongo a, bueno, esperen que tengo problemas, 50, 60, esperen que lo pongo acá. Pero ahora lo pongo a 60 grados, ¿eh? Pongo acá, ¿sí? Ahora pasó de estar sobresaturado a 20 grados a estar insaturado a 60, ¿sí? Entonces, como para tener así máximas importantes, la solubilidad tiene que ver con la temperatura. La temperatura es la gran variable de la solubilidad. Entonces, yo la solubilidad siempre la voy a referir en función de una temperatura. Si no la refieren en función de una temperatura, es obsoleto el dato, ¿sí? No tiene sentido el dato. Siempre es en función de una temperatura. Bien. Después les voy a comentar algo, acá en un pedacín. Es algo copado para que ustedes lo sepan cuando tengan que dar clase, ¿sí? Bien. Hay algo que es como más coloquial. Lo digo porque a mí me ha funcionado mucho esto. Algo que es más coloquial o más cualitativo, y hay algo que es más, si se quiere, científico, no sé qué nombre ponerle, y tiene que ver con algo más cuantitativo. Acá viene Radi con todo. Cualitativo. Yo sé que ustedes aman esta materia. No, en serio. Hay una forma coloquial de trabajar esto de la solubilidad y de la concentración, ¿sí? O sea, vieron que estas son también unidades de concentración, ¿sí? Entonces, cuando uno habla en forma coloquial de la concentración, uno habla de qué dos términos. Cuando uno habla de que algo está, vamos a decirlo así, poco concentrado, y cuando algo está muy concentrado. ¿En qué dos términos se utilizan así coloquialmente? Así, todos los días en las casas de las personas. Claro, Diluido. exactamente. Exacto. Diluido y concentrado. Son como dos formas de ver la vida, ¿sí? Diluido y concentrado. Excelente. Entonces, eso es como extremadamente coloquial. Y nos da un panorama cualitativo. ¿Está diluido o está concentrado? ¿Está bien? O sea, si ustedes algún día tienen que dar el tema de solubilidad, yo empezaría un poco por ahí. ¿Qué significa que algo esté diluido? ¿Qué significa que algo esté concentrado? Porque si no es como muy difícil de entrar a este concepto. Ahora, digamos, más luego, yo lo que puedo hacer es darle un tinte, un tono más cuantitativo. ¿Y cómo hago para darle un tono más cuantitativo? Y bueno, puedo empezar por esta cuestión de la solubilidad. ¿Cuánto soluto aguanta una solución en función de la temperatura? ¿Está bien? Y ahí le dan como el tinte bien cuantitativo. ¿Se entiende? Bien ¿se entiende a lo que quiero ir? Sí, profe. Bien, buenísimo. Esto les digo porque ustedes cuando vayan a dar este tema, que probablemente, no sé si lo van a dar, lo están dando, bueno, o ya lo dieron en algún momento, este es un tema solución, ustedes saben que se da en segundo año, ¿sí? No sé si lo saben. Es una información muy valiosa que les estoy dando en este momento. Segundo año es un curso bastante complicado porque uno tiene que dar soluciones sobre todo, pero cuando den esta parte de soluciones y solubilidad, está copado que por ahí empiecen por términos más sencillos y más coloquiales, como puede ser esto que les hablo de que una solución esté diluida o esté concentrada. ¿Está bien? Para después pasar a
saturado, sobresaturado, insaturado, que ya tiene que ver con números, ¿no? Y donde yo ya estoy hablando de la variable de la solubilidad, que es la temperatura. ¿Sí? Bien. Bueno. Y acá nosotros podemos jugar todo el tiempo, ¿no? Con los números. Porque yo les puedo decir, bueno, a 40 grados, no sé, a ver, vamos a agarrar otro color. Yo les puedo decir, bueno, a 40 grados tengo una solución que tiene, no sé, no sé, 7 gramos, no, por así, 6 o 7 gramos de soluto cada 100 gramos de solución. O sea, tengo esa solución, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio puedo agregar de manera tal que la solución no precipite? ¿Qué me responden? Chan, chan, chan. Chan, chan. Chan, chan. A ver cuánto queda de la reunión, porque... Ah, ahí está. No, queda todavía. Todavía pueden contestar. ¿Cómo dijo? Pregunto, yo tengo una solución a 40 grados, o sea, la línea rosa. Yo tengo una solución a 40 grados, ¿sí? Una solución de cloruro de sodio a 40 grados. Dicha solución tiene más o menos, ponerle 7 gramos de soluto cada 100 gramos de solución total. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto soluto aún puedo agregar al sistema de manera tal que éste no precipite? Piénsenlo. Ninguna, porque ya tiene, está como, va, según la gráfica, ya tiene, digamos, la medida justa, digamos, un 7. A partir del 7 para arriba ya precipitaría una. ¿Qué piensan los demás? Yo ya te escuché y yo tengo una respuesta para darte, pero quiero saber los demás, a ver. Juéguensela. La compañera se la jugó fuerte ahí, a ver. Para mí se puede agregar más o menos hasta 10 gramos, porque en realidad a los 40 grados, si me fijo debajo de la curva, hasta los 10 gramos, perdón, no sé si dije gramos, supuestamente es insaturada. Claro, excelente, claro. Estoy de acuerdo con Lara. No veo los Sí, nombres. Lara. Bien, claro, exactamente, porque vos fíjate que vos siempre, esto lo voy a borrar ahora, pero siempre que estés por debajo de la curva, siempre que estés por debajo de la curva, siempre tu solución está insaturada, insaturada. Y el punto que estábamos mirando es un punto que está por debajo de la curva. Entonces, por definición, tu solución está insaturada. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir que está insaturada? Quiere decir que vos aún podés ponerle un poquito más de soluto sin que este precipite. Entonces, si estamos más o menos en 7 acá, más o menos, ¿cuánto puedo agregar? Y más o menos 3 gramos más o menos. ¿Se entiende? ¿El milagro será? Perdón, no, Sí, bien, ¿se sí, entendió? profe, sí, yo lo que por ahí me confunde es porque si lo llevamos a términos de tabla, podemos estimar, pero si lo llevamos a términos no sé, dos vasos precipitados y ver cuál de esos dos le podemos agregar sin que precipite, ¿cómo sería la distinción entre insaturada y sobresaturada? Porque Y ambas serían soluciones homogéneas en un cierto punto, y no se sabría cuál de las dos, va, no sé, pienso, igual la cuánto se podría sobresaturada, agregar. en la sobresaturada ya vas a tener un precipitado, vas a tener que ver un precipitado en una sobresaturada, sí o sí. ¿Me explico? Porque vos estás poniendo más soluto del que puede soportar tu solución.